1 de mayo de 2015. Ciudad de México. Historias ocultas Tebu. Mientras millones de personas derramaban lágrimas frente a la pantalla por la partida de María Elena Velasco, la mujer que durante décadas arrancó carcajadas a todo un país bajo la máscara tierna y filosa de la India María, detrás de las puertas cerradas de su familia, comenzaban a abrirse una historia completamente distinta. No la historia de la comediante que dominó el cine popular durante generaciones. Tampoco la historia de la mujer que dio vida a uno de los personajes más reconocibles que México haya producido jamás. La otra historia, la que durante medio siglo nadie quiso enfrentar directamente, porque apenas su nombre quedó sepultado bajo coronas de flores, homenajes emotivos y frases cargadas de nostalgia, volvieron a emerger los rumores que llevaban años circulando como un susurro persistente por los pasillos del espectáculo. El supuesto romance con Raúl Velasco. La versión de una hija que nunca fue reconocida. El silencio feroz y coordinado de una familia entera. Y una fortuna que, según distintos reportes y testimonios acumulados con el paso de los años, parecía demasiado grande para evaporarse tan rápido y demasiado incómoda para ser explicada con cualquier grado de transparencia. Hoy vas a descubrir 4 cosas que transforman por completo lo que muchos creían saber sobre la India María. Primero, cómo una actriz nacida en Puebla, en 1940, criada entre carencias y escenarios duros, terminó construyendo un personaje tan poderoso que le sirvió no solo para volverse inmortal ante el público, sino presuntamente para esconder una vida paralela que nunca debía salir a la luz. Segundo, ¿qué ocurrió realmente alrededor de Raúl Velasco, el hombre que convirtió siempre en domingo en el altar máximo de la fama latinoamericana desde 1969? ¿Y por qué su nombre aparece una y otra vez tejido en el centro de esta historia, como un hilo que nunca termina de cortarse? Tercero, ¿quién es Mirna Velasco? La mujer que durante años sostuvo públicamente cargar con la herida de haber sido apartada de su origen desde los primeros días de su vida. ¿Y por qué su aparición sacudió con fuerza el relato oficial que una dinastía entera se había esforzado tanto en sostener? Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Y cuarto, cómo el dinero, los derechos cinematográficos, el prestigio acumulado y el miedo pudieron convertir un secreto profundamente íntimo en un escándalo enterrado durante 50 años. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Pero antes hay que volver al principio, porque para entender cómo nació este silencio y por qué logró sostenerse tanto tiempo, primero hay que mirar a la mujer que estaba detrás del traje, detrás de las trenzas, detrás de la risa. Y ahí es donde empieza todo. Todo comenzó mucho antes del escándalo, mucho antes de los rumores sobre una hija escondida, mucho antes de que el nombre de Raúl Velasco empezara a aparecer como una sombra pegada al suyo con una insistencia imposible de ignorar. Comenzó el 17 de diciembre de 1940 en Puebla de Zaragoza, en un México que todavía intentaba levantarse entre carencias, trenes repletos de humo y jornadas de trabajo interminables que no prometían casi nada. Ahí nació María Elena Velasco Fragoso, la mujer que décadas más tarde haría reír a millones bajo el personaje de la India María, pero que en privado se convertiría en una de las figuras más herméticas, más controladoras y más difíciles de leer que el espectáculo mexicano haya producido. Su padre, Tomás Velasco Saavedra, era mecánico ferrocarrilero. Un hombre de oficio duro, de manos cansadas y callosas, de esos que sostienen a una familia con pura disciplina y silencio, sin quejarse, sin pedir más de lo que el mundo está dispuesto a dar. Cuando él murió,
La estabilidad familiar se vino abajo de golpe. La familia tuvo que mudarse a Ciudad de México buscando lo mismo que buscaban miles en aquellos años. Una oportunidad para no hundirse, para no desaparecer entre las grietas de un país que avanzaba a sacudidas. Y en esa ciudad inmensa, caótica y a menudo hostil con los recién llegados, María Elena aprendió muy pronto una verdad que no iba a olvidar jamás. En el mundo del espectáculo, la ternura no protege a nadie. La debilidad se paga con humillación. Y quien no construye una máscara a tiempo termina siendo devorado por quienes sí lo hicieron. Primero fue bailarina en el Teatro Tívoli, después trabajó en el Teatro Blanquita, lugares llenos de humo, ruido, competencia afilada, ambición apenas disimulada y hombres convencidos de que las mujeres solo estaban ahí para adornar el escenario y sonreír cuando se les indicaba. Pero María Elena no había llegado para adornar nada. Observaba, escuchaba, guardaba. Aprendía a medir a la gente en cuestión de segundos. Aprendía qué hacía reír, qué hacía vender, qué hacía sobrevivir dentro de un medio que devoraba talentos sin contemplaciones. Y mientras otras buscaban aplausos rápidos y reconocimientos inmediatos, ella estaba construyendo algo mucho más peligroso y mucho más duradero. Un personaje capaz de protegerla del mundo real con una eficacia que ningún contrato podría garantizar. A finales de los años 60 nació la India María. Trenzas gruesas, rebozo de colores, torpeza aparente, lengua filosa, mirada inocente por fuera y absolutamente feroz por dentro. El país la abrazó de inmediato porque México no estaba viendo solo a una comediante nueva entre tantas. Estaba viendo una caricatura dolorosamente exacta del choque entre los pobres y el sistema, entre lo indígena y lo urbano, entre la inocencia popular y la crueldad moderna que avanzaba sin pedir permiso. Y María Elena entendió algo que muy pocos artistas logran entender a tiempo. Cuando un personaje conecta de verdad con la herida de un país, deja de ser un personaje y se convierte en poder puro. Después vino la maquinaria del éxito funcionando a plena velocidad. Tonta, pero no tanto. En 1972. Más tarde, OK, Mr. Pancho. Luego, ni Chana ni Juana. Taquillas enormes, multitudes entusiastas, contratos que se multiplicaban, dinero que llegaba en cantidades que pocas personas del medio podían imaginar. Un imperio construido dentro de una industria dominada casi en su totalidad por hombres, donde casi nadie escribía, dirigía, producía y protagonizaba al mismo tiempo, con la solvencia que ella demostraba en cada proyecto. En 1982 ganó la Diosa de Plata. Ya no era solo una actriz popular con buena racha, era una fuerza económica, una fábrica de audiencia, una figura capaz de llenar cines en todo el país, con una consistencia que desafiaba cualquier lógica pasajera. Pero aquí viene lo que casi nadie veía ni quería ver. Mientras la India María gritaba, tropezaba, se enredaba y hacía reír en pantalla con una energía aparentemente inagotable, María Elena se volvía cada vez más silenciosa fuera de ella. Quienes la trataban en la vida real hablaban de una mujer culta, seria, profundamente reservada, radicalmente distinta a la criatura escandalosa y ruidosa que el público adoraba. No le gustaba hablar de su vida privada. No abría la puerta de su mundo emocional. No regalaba intimidad a nadie, ni siquiera a quienes la rodeaban con frecuencia. Y cuando una persona se protege tanto durante tanto tiempo, casi siempre no lo hace por capricho ni por simple timidez. Lo hace porque sabe exactamente lo que podría derrumbarse si alguien entra demasiado. En 1965 se casó con Vladimir Lipkiss Chazan, conocido artísticamente como Julián de Meriche. Con él tuvo 3 hijos, Iván, Goretti e Ivette. Parecía que por fin había construido algo parecido a una familia estable
en medio del vértigo permanente del espectáculo. Un ancla, un refugio, algo real más allá de los focos y las cámaras. Pero en 1974, Vladimir murió. Y de pronto María Elena no fue solo estrella. Fue viuda, madre en solitario, productora, cabeza de familia, guardiana absoluta de una fortuna en ascenso y de una imagen pública que no podía permitirse ninguna fisura visible, ningún momento de quiebre que el público o la prensa pudieran aprovechar. Y aquí está la clave de todo. A veces la fama no destruye a la gente de golpe. A veces primero la convence de que no puede caerse nunca, de que no puede llorar nunca, de que no puede perder el control ni un segundo sin que todo se venga abajo. María Elena convirtió a la India María en su escudo, en su refugio permanente, en su coartada perfecta frente al mundo. Y mientras más crecía el personaje en dimensiones y en poder, más se encerraba la mujer detrás de él. Ese fue el verdadero origen de la tragedia que vendría. No el rumor, no el dinero, no el escándalo público. La obsesión por proteger una imagen hasta el punto de sacrificarlo todo. Incluso lo que más debía importar. 1969. Foro de televisión. Luces encendidas, cámaras listas, un país entero aprendiendo a mirar hacia un solo altar del espectáculo cada domingo por la noche. María Elena Velasco aparece por primera vez con el personaje que terminaría devorándolo todo. La India María. Del otro lado no estaba un productor cualquiera. Estaba Raúl Velasco, el hombre que durante décadas convirtió siempre en domingo en la aduana suprema de la fama latinoamericana. El hombre que podía levantar una carrera con una sonrisa cálida o enterrarla con una mueca fría delante de millones de espectadores. Y ahí, frente a ese nivel de poder concentrado en una sola persona, comenzó presuntamente el secreto que terminaría pudriendo todo desde dentro. Porque lo que al principio parecía una alianza perfecta entre dos gigantes del entretenimiento mexicano, con el tiempo empezó a tomar la forma de algo mucho más peligroso y mucho más difícil de contener. Ella no era una actriz más. Ya se estaba convirtiendo en una fuerza popular imposible de ignorar o minimizar. Él no era un conductor más. Era el guardián del acceso a la fama, el árbitro indiscutible de la respetabilidad pública, el hombre que decidía quién merecía existir ante las cámaras y quién debía esperar afuera indefinidamente. Si dos personas con ese peso cruzaban la línea, no se trataba solo de una aventura pasajera. Se trataba de una bomba de tiempo con mecha invisible. Y aquí es donde empieza la parte que durante años circuló como rumor persistente, como susurro que se repetía sin firma, como versión negada en privado y reproducida en voz baja en los pasillos del medio. Según diversos testimonios y versiones difundidas a lo largo de los años, la relación profesional entre María Elena y Raúl se habría convertido en una cercanía íntima que ninguno de los dos podía reconocer públicamente sin enfrentar consecuencias devastadoras. Nada de eso podía salir a la luz sin destruirlo todo con una velocidad brutal. Raúl tenía una imagen pública, de hombre de familia irreprochable, de juez moral del espectáculo, de autoridad intocable que el medio había aceptado sin cuestionamiento durante demasiado tiempo. María Elena, por su parte, construía la figura de una mujer amada por el pueblo, una comediante que encarnaba la inocencia popular frente a los abusos de un sistema que aplastaba a los más vulnerables. Un escándalo de esa magnitud no amenazaba solo sus emociones privadas. Amenazaba contratos, reputaciones construidas durante décadas, poder cuidadosamente acumulado, dinero, imperios enteros. Entonces llegó presuntamente la noticia que volvió el secreto insoportable. Un embarazo, una niña,
una vida que no podía esconderse para siempre, pero que según esa versión, tampoco podía ser reconocida sin que todo se desmoronara. Imagínalo por un momento. Mientras millones de personas reían con las trenzas, el rebozo y las frases torpes de la India María, detrás del vestuario amplio y holgado, detrás de las telas tradicionales, detrás del personaje que parecía hecho para provocar ternura y carcajadas, supuestamente se estaba levantando un muro de encubrimiento construido ladrillo a ladrillo con miedo y conveniencia. Según declaraciones difundidas años después, aquellas prendas tradicionales no solo eran parte del personaje. Habrían servido también para cubrir un cuerpo que no podía delatar lo que estaba ocurriendo detrás de las cámaras. Y eso es lo más oscuro de toda esta historia. No la relación en sí misma. No el escándalo que podría haber generado. No el pecado privado de dos adultos con poder. Lo más oscuro es lo que vino después. Porque cuando una persona con miedo al qué dirán y otra con terror a perder poder deciden protegerse mutuamente, casi siempre alguien más termina pagando la cuenta completa, sin haber pedido nada, sin haber tomado ninguna decisión. Según la versión sostenida por Mirna Velasco durante años, cuando nació, fue apartada del centro mismo de la riqueza y del prestigio. No presentada, no abrazada, no reconocida ante el mundo ni ante la familia. Entregada, según esa denuncia, a manos ajenas, lejos del brillo de las cámaras, lejos de la Ciudad de México donde todo ocurría, lejos del apellido que podía haberle cambiado la vida desde el primer día de su existencia. Y aquí es donde el caso deja de parecer un simple escándalo sentimental de dos figuras públicas y empieza a sentirse como una tragedia moral de proporciones mayores. Porque una relación secreta puede ocultarse con tiempo suficiente. Un rumor puede negarse con suficiente firmeza. Un desliz puede maquillarse con suficiente dinero. Pero una hija convertida en sombra ya es otra cosa completamente distinta. Ya no estamos hablando de indiscreción ni de debilidad humana comprensible. Estamos hablando presuntamente de una decisión deliberada, de una operación de silencio planificada, de una vida borrada para que dos figuras públicas siguieran intactas frente a un país que las admiraba sin hacer preguntas. Durante años no hubo acta pública que lo confirmara de manera definitiva. No hubo conferencia de prensa. No hubo confesión grabada. No hubo documento que cerrara el caso. Hubo, en cambio, versiones que persistían, silencios que se prolongaban más de lo natural, evasivas que llegaban demasiado ensayadas, rumores que volvían siempre al mismo punto, y una mujer, llamada Mirna, diciendo que su historia empezaba exactamente ahí, en el punto donde el poder decidió que era más cómodo ocultar que responder, más rentable negar que asumir, más seguro fabricar distancia que reconocer sangre. El secreto quedó enterrado. O eso creyeron. Pero los secretos no desaparecen, se pudren, y cuando se pudren, envenenan todo lo que tocan. Mientras María Elena Velasco llenaba cines, recibía homenajes nacionales e internacionales y veía cómo la India María se convertía en una mina de oro capaz de sobrevivir a presidentes, crisis económicas profundas y modas que pasaban sin dejar rastro. En otra parte del mapa crecía una niña que no tenía idea de quién era realmente. No vivía entre cámaras ni detrás de rejas doradas. No conocía el peso de un apellido famoso, ni el privilegio silencioso de pertenecer a una familia con poder. Crecía, según su propio relato, en East Los Ángeles, lejos de México, lejos del centro de la fama, lejos del dinero que supuestamente había comprado su silencio desde la cuna con una frialdad difícil de procesar. Y esa distancia no fue un accidente geográfico ni una casualidad del destino. Fue, presuntamente, el verdadero castigo. La forma más eficaz de garantizar que una verdad incómoda
nunca encontrara el camino de regreso. Imagínalo con toda la claridad que permite. De un lado, una mujer convertida en símbolo nacional, vestida con trenzas y rebozo, haciendo reír a millones de personas en salas oscuras que la esperaban cada estreno como si fuera una fiesta. Del otro, una niña intentando entender por qué, dentro de la casa donde vivía, siempre parecía sobrar. ¿Por qué su cara no se parecía a la de nadie a su alrededor? ¿Por qué su presencia parecía incomodar a los demás, incluso en los momentos en que guardaba silencio absoluto? Hay niños que crecen sabiendo con certeza que fueron amados. Y hay otros que crecen con la sensación constante de que llegaron de más, de que el mundo habría sido más simple sin ellos. Mirna, según su versión, perteneció a los segundos desde el primer día. La casa donde pasó su infancia no era un refugio. Era un lugar de carencias, de tensión permanente, de miedo que se respiraba en el ambiente, de afecto administrado con una mezquindad que dejaba marca. La mujer que la crió no la trataba como a una hija elegida con amor. La trataba como a una carga que había llegado de algún lado y que alguien tenía que cargar sin quejarse demasiado. Y el hombre que ocupaba el lugar de figura paterna, según las denuncias mencionadas años después con nombres y detalles, convirtió ese hogar en un espacio todavía más oscuro, en un lugar donde el miedo tenía una forma concreta y donde la infancia no tuvo ninguna oportunidad real de ser infancia. No hace falta entrar en los detalles más crudos para entender la dimensión del daño que se acumula en un ser humano que crece en esas condiciones. Basta con saber esto. La niñez de Mirna, según su propio relato sostenido durante años con una consistencia que cuesta ignorar, no estuvo marcada por el cariño ni por la pertenencia a algo más grande que ella misma. Estuvo marcada por el abandono, por el desamparo y por una clase de miedo que ningún niño debería conocer jamás, independientemente de quiénes sean sus padres o de cuánto dinero haya cambiado de manos para garantizar su existencia. Pero hay algo todavía más cruel que el dolor sostenido en el tiempo. Es no entender de dónde viene ese dolor. Durante años Mirna creció con la intuición de que algo no encajaba en su historia. Los rasgos físicos, los silencios de los adultos, la manera en que la trataban cuando creían que no prestaba atención, la sensación constante y agotadora de ser tolerada en lugar de querida. Mientras otros niños construyen identidad a partir del amor recibido, ella fue construyendo la suya, a partir de la sospecha de que algo en su historia estaba fundamentalmente roto, aunque nadie quisiera tomarse el trabajo de explicárselo. Y entonces llegó el momento que terminó de partirlo todo de una vez. Tenía 14 años. A esa edad, la mayoría de los niños todavía está tratando de descubrir quién quiere ser. Mirna, según la versión que más tarde haría pública con una valentía que le costó mucho, estaba tratando simplemente de sobrevivir dentro de ese hogar. Cuando finalmente se atrevió a hablar, cuando decidió no callar más y romper la lógica de terror que la rodeaba desde pequeña, el mundo que conocía se vino abajo en cuestión de horas. Intervinieron autoridades. Hubo investigación formal. Hubo arrestos. Hubo un derrumbe total del escenario en el que había vivido durante años. Pero la verdadera explosión no vino de la policía ni de los tribunales. Vino de una frase pronunciada en medio del caos, porque según su relato, la mujer que la había criado la miró directamente y soltó la verdad como si escupiera veneno acumulado durante demasiados años. Que no era su hija, que habían recibido dinero para cuidarla, que sus verdaderos padres eran Raúl Velasco y María Elena Velasco, y que ninguno de los dos la había querido jamás. Detente un segundo en eso.
Hay frases que hieren y hay frases que desarman por completo la arquitectura emocional de una persona, que derrumban todo lo que esa persona creía saber sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea. Esa fue una de ellas. Desde ese instante, el dolor dejó de ser solo el dolor de una infancia rota dentro de una familia difícil. Se convirtió en otra cosa más compleja y más difícil de procesar. En humillación, en rabia, en un vacío de identidad que no tiene fondo visible. Porque una cosa es creer que te tocó una mala familia por accidente del destino. Y otra muy distinta es descubrir que, según esa versión, fuiste apartada deliberadamente por dos personas que tenían poder, dinero y nombre suficiente para salvarte de absolutamente todo lo que viviste, y que eligieron no hacerlo. Esa revelación no solo cambió su pasado, cambió el significado entero de su sufrimiento de una manera que no tiene reparación fácil. Después vino el sistema de protección institucional, los hogares temporales, la sensación de no pertenecer a ningún lugar del mundo. Ya no era parte de la casa donde había crecido con tanto miedo. Pero tampoco era parte de la familia que supuestamente la había traído al mundo. Se quedó suspendida en el peor sitio posible, entre dos mundos que no la reclamaban, entre dos apellidos que representaban el poder más visible de la televisión mexicana, mientras ella seguía cargando la vida de alguien que no tenía absolutamente nada. Y aquí es donde esta historia deja de ser simple farándula o crónica de espectáculos. No estamos hablando solo de una supuesta hija no reconocida. Estamos hablando de lo que ocurre cuando el silencio de la primera generación cae como una maldición sobre la segunda. Cuando unos construían carrera, prestigio y fortuna con una eficiencia admirable, ella construía cicatrices. Cuando unos protegían su imagen con cada recurso disponible, ella perdía su infancia sin tener ningún recurso para defenderse. Y lo peor de todo era que apenas estaba empezando a entender quién era y qué significaba eso para el resto de su vida. La muerte de María Elena Velasco no solo dejó un vacío enorme en el cine popular mexicano, también abrió una grieta. Y por esa grieta empezó a asomarse algo mucho más incómodo que el duelo colectivo. El dinero, el patrimonio acumulado durante décadas, los derechos de las películas, la herencia material e inmaterial de toda una vida construida con una disciplina feroz. Porque cuando una figura de ese tamaño muere, el país llora primero. Pero después pregunta: ¿qué dejó? ¿Quién se quedó con todo? ¿Dónde terminó una fortuna construida durante décadas de películas, contratos, apariciones, distribución y un personaje que había generado millones en múltiples mercados? Y en el caso de la India María, esas preguntas no trajeron calma ni claridad. Trajeron más sombras. Mientras Mirna, según su propia versión, cargaba una infancia marcada por el abandono y la intemperie emocional más absoluta, los otros hijos crecían dentro del apellido reconocido, del círculo legítimo, del espacio protegido por el nombre y por la cercanía al poder. Iván, Goretti e Ivette no tuvieron que pelear por un lugar en la foto familiar. Ya estaban ahí desde el principio, con nombre y con lugar asegurado. Ese contraste es lo que vuelve esta historia tan brutal en su fondo. Porque una cosa es la desigualdad entre extraños que nunca compartieron origen. Otra muy distinta es la desigualdad entre sangres que, según esta versión, nacieron del mismo punto de partida, pero fueron repartidas por el mundo con una crueldad casi matemática en su precisión. En 2015, cuando María Elena murió a los 74 años, comenzaron a circular estimaciones sobre una fortuna considerable que ella habría acumulado a lo largo de su carrera. No era una actriz cualquiera. Era escritora, productora,
directora, protagonista indiscutible y dueña de una marca cultural de dimensiones gigantescas en el contexto del cine popular latinoamericano. Durante años se habló de propiedades, de ingresos acumulados pacientemente, de películas que seguían generando dinero mucho después de su estreno, de un patrimonio que algunos cálculos colocaban en millones de dólares. Y sin embargo, cuando llegó el momento de revisar qué quedaba realmente y en qué estado, todo empezó a volverse borroso de una manera que resultaba difícil de explicar. Aquí viene una de las partes más extrañas de toda esta historia. Según declaraciones del propio hijo, Iván Lipkiss, María Elena no controlaba plenamente la explotación comercial de varias de las películas que ella misma había levantado con su trabajo, su dinero y su nombre. Piénsalo bien. Una mujer que escribió, produjo, dirigió y protagonizó gran parte de su obra, terminando su vida sin dominio claro sobre los beneficios completos de ese legado que había construido durante décadas. ¿Cómo ocurre algo así? ¿En qué momento exacto una figura tan poderosa y tan meticulosa deja de tener en sus manos aquello que construyó con tanto esfuerzo y tanto sacrificio? Esa pregunta no tiene una respuesta simple ni cómoda, pero sí tiene un eco inquietante que resuena a lo largo de toda esta historia. En este relato, el dinero parece desvanecerse exactamente cuando más se necesita claridad sobre él. Y entonces aparece Mirna, no pidiendo aplausos ni buscando reconocimiento público fácil. No exigiendo una coronación simbólica ni reclamando el centro de ningún escenario. Apareciendo y exigiendo algo mucho más peligroso para el sistema que la había ignorado durante décadas: identidad, reconocimiento, verdad. Porque cuando una persona irrumpe en un sistema familiar diciendo que también pertenece a él, no solo pone en juego la memoria sentimental de los que están dentro, pone en juego testamentos, porcentajes, prestigios heredados, derechos legales, apellidos con valor comercial y silencios que costaron mucho mantener. Por eso, su presencia resultó tan incómoda para todos los involucrados. Porque no llegaba solamente con una historia dolorosa. Llegaba con la posibilidad concreta de alterar el equilibrio entero de la herencia que todos los demás ya consideraban definida. La respuesta del entorno fue fría, cautelosa y profundamente defensiva. Según distintas versiones, la familia mantuvo un cerco de silencio cuidadosamente administrado sobre los bienes, sobre los documentos relevantes y sobre cualquier posibilidad de abrir el caso más allá del terreno del rumor y la especulación. Incluso se mencionó que María Elena habría querido grabar un video para desmentir las versiones sobre hijas no reconocidas. Pero la enfermedad y la muerte cerraron esa puerta antes de que existiera una respuesta definitiva que pudiera zanjar el asunto de una vez. Y así quedó todo, en suspensión incómoda, sin cierre limpio, sin transparencia real, sin una paz genuina para nadie involucrado. Lo irónico es que toda esta presunta maquinaria de protección parecía haberse levantado durante décadas para defender un imperio. Pero cuando por fin hubo que tocar ese imperio con las manos y revisar qué quedaba, el oro ya no brillaba tanto como se esperaba. La herencia dejó de parecer un castillo sólido y empezó a aparecer ante todos como un cuarto lleno de papeles confusos, contratos opacos, derechos dispersos en múltiples manos y preguntas que nunca encontraron una respuesta satisfactoria. Y ahí está la tragedia de fondo, que lo atraviesa todo. Si de verdad se sacrificó una vida para proteger la reputación y la fortuna, entonces ni siquiera eso valió la pena al final. Porque no hubo orden, no hubo limpieza, no hubo grandeza en el cierre. Solo quedó una familia fracturada alrededor de un legado inmenso, y al mismo tiempo extrañamente vacío de lo que más importa.
Para que un secreto sobreviva 50 años, no basta con el miedo de una madre ni con la cobardía de un padre. Hace falta una estructura compleja, una máquina bien aceitada, un sistema entero dedicado a decidir con precisión qué se cuenta, qué se borra del registro, a quién se premia con visibilidad y a quién se condena al silencio más absoluto. Y si hubo un hombre que entendió ese mecanismo mejor que nadie en el México del siglo XX, ese fue Raúl Velasco. No era solo un conductor con carisma. No era solo el rostro amable de un programa exitoso. Era el portero de la fama. El hombre que durante casi 3 décadas convirtió siempre en domingo en la frontera entre existir y no existir para cualquier artista de habla hispana que quisiera alcanzar a las masas. Piénsalo con calma. Cada domingo por la noche, millones de personas encendían el televisor para ver a Raúl Velasco decidir quién merecía aplausos y quién merecía el desprecio público de una mueca o un comentario cortante. Ese nivel de poder concentrado en una sola persona no se improvisa. Se ejerce con conciencia. Se disfruta con algo que va más allá de la simple satisfacción profesional. Se usa. Y según la lógica que atraviesa esta historia de principio a fin, ese poder también se habría usado para algo mucho más oscuro que lanzar carreras o destruirlas con un gesto. Se habría usado para enterrar una verdad humana durante medio siglo con una eficacia que solo el dinero y la influencia combinados pueden lograr. Lo más repugnante de todo no es solo la presunta existencia de una hija escondida. Lo más repugnante es la doble moral que lo rodea todo. Porque mientras Mirna, según su propia versión contada con detalle y con nombres, crecía sin apellido reconocido, sin protección real y sin acceso a ninguna verdad sobre su origen, Raúl seguía apareciendo ante el país como una especie de juez moral del espectáculo que todos debían respetar. Regañaba a artistas frente a las cámaras. Ridiculizaba a cantantes jóvenes con una impunidad que nadie se atrevía a cuestionar. Decidía públicamente quién era vulgar, quién era aceptable, quién tenía clase suficiente para existir en ese espacio y quién debía quedarse afuera. Hay registros documentados de sus humillaciones públicas, de su manera de tratar a figuras emergentes como si fueran objetos colocados bajo su zapato para que él los pisara o los levantara según su criterio del momento. Pero una mentira tan grande y tan cuidadosamente construida no se sostiene sola. Necesita cómplices que sepan para qué se les necesita. Necesita miedo bien distribuido entre los que podrían hablar. Necesita medios de comunicación que entiendan cuándo conviene no publicar ciertas cosas y cuándo conviene publicar otras que distraigan la atención. Televisa en aquellos años no era simplemente una televisora más. Era un imperio cultural con capacidad real de fabricar ídolos de la nada, blindar imágenes que convenía blindar y volver ridículo y descreditable a cualquiera que intentara romper el guión oficial con datos incómodos. Y dentro de ese aparato monumental, Raúl Velasco no era una pieza reemplazable. Era una institución en sí mismo. Por eso tantas versiones coinciden en exactamente lo mismo cuando se habla de ese período. Nadie se atrevía a tocar ciertas zonas de su vida privada sin consecuencias visibles. Nadie quería quedarse fuera del círculo de acceso. Nadie quería perder pantalla, contratos de difusión, giras patrocinadas, favores acumulados, ese acceso invisible pero determinante que Raúl controlaba como si fuera una llave maestra. Y aquí viene la maniobra más perversa de toda esta historia, la que revela con mayor claridad cómo funciona el poder cuando se siente genuinamente amenazado. Cuando una verdad real amenaza con salir a la superficie, el sistema no siempre la niega de frente con un comunicado o una conferencia de prensa. A veces la ahoga bajo una mentira más vistosa, más llamativa, más fácil de viralizar
y más difícil de verificar en detalle. Durante años, la conversación pública se llenó de otra teoría completamente diferente. Una más pop, más escandalosa en su superficie, más cómoda de consumir sin pensar demasiado. El rumor de que Denise Guerrero, la vocalista del grupo Belanova, era hija de la India María y Raúl Velasco. La teoría explotó por redes sociales, por programas de chismes, por titulares diseñados para la viralización rápida. Denise tuvo que desmentirlo públicamente. Su entorno tuvo que salir a aclararlo con energía. Y mientras el país perseguía ese reflejo falso con entusiasmo de entretenimiento, la historia de Mirna quedaba otra vez completamente en la sombra, donde el sistema la necesitaba. Esa es la genialidad enferma del encubrimiento bien diseñado. Darle al público una historia más cómoda para que nunca encuentre ni busque la correcta. Porque una cantante pop desmintiendo un rumor absurdo es entretenimiento fácil sin consecuencias. Pero una mujer adulta diciendo que fue apartada desde recién nacida, criada en otra familia sin amor real, rota por el abandono sistemático y silenciada durante décadas por personas con poder y recursos, eso ya no es entretenimiento. Eso ya es una acusación moral que salpica directamente a un sistema entero que se benefició del silencio. Y los sistemas no se defienden con verdad cuando la verdad los amenaza. Se defienden con ruido suficiente para confundir a quien quiere escuchar. Aún así, Mirna apareció. Habló. Dio entrevistas en distintos medios. Insistió durante años en que su historia era real y documentable. Dijo haber avanzado en pruebas de ADN que podrían confirmar lo que ella sostenía. Se dejó ver incluso junto a miembros de la familia Velasco, en circunstancias que sus detractores descartaron sin examinarlas con cuidado. Y ni siquiera eso bastó para romper del todo el muro que se había levantado con tanto cuidado durante tanto tiempo. Porque cuando una mentira ha sido protegida durante 50 años, deja de ser una mentira aislada y manejable. Se vuelve arquitectura de una historia oficial. Se vuelve costumbre que nadie cuestiona. Se vuelve la versión del mundo que todos aceptan porque resulta más cómoda que la alternativa. Eso es lo más devastador de este capítulo. El silencio no solo le robó la infancia a Mirna, también le robó el derecho a una verdad limpia en su edad adulta, a ser escuchada sin que el sistema respondiera automáticamente con burla, con duda calculada, con desvío inteligente, con otra cortina de humo desplegada en el momento justo. Así funciona el poder cuando se siente amenazado de verdad. No necesita convencerte de que la víctima miente con argumentos sólidos. Le basta con lograr que ya no sepas con certeza a quién creerle. Pero el problema de los secretos enterrados durante demasiado tiempo es precisamente ese. Empiezan a oler. Y cuando por fin el olor llega a la superficie, ya no mancha solo a dos personas que tomaron una decisión hace décadas. Mancha a todos los que ayudaron a taparlo durante todo ese tiempo. Toda maquinaria de silencio, por poderosa que parezca y por muchos recursos que tenga a su disposición, termina enfrentándose tarde o temprano a una frontera que no puede comprar con dinero, que no puede intimidar con influencia y que no puede manipular con ningún relato conveniente. El cuerpo, la enfermedad, la muerte. Y en el caso de María Elena Velasco, esa frontera llegó como llegan casi siempre las verdades que uno pasa la vida entera intentando posponer. En silencio, a puerta cerrada, sin espectáculo preparado, sin confesión que ordenara todo, sin redención pública que aliviara el peso de lo que quedó sin decirse. Durante años, la mujer que había hecho reír a millones de personas en oscuras salas de cine empezó a apagarse, lejos del personaje que la había vuelto inmortal. Ya no estaba la energía feroz
de los rodajes que podían extenderse jornadas enteras. Ya no estaban la precisión del control absoluto ni la disciplina de hierro con la que había construido cada detalle de su carrera y de su imagen. Lo que había era cansancio profundo, dolor físico que ya no podía esconderse del todo, una batalla íntima que, según distintas versiones difundidas en sus últimos años, se fue librando con la misma lógica con la que se había manejado casi todo en su vida privada durante décadas. Negando, cerrando puertas, resistiendo la verdad hasta el último momento posible. Y hay algo profundamente simbólico en eso que no puede pasarse por alto. Si esta historia empezó con un secreto tragado durante décadas, no deja de ser perturbadoramente poético que el final llegara precisamente desde el vientre, desde el centro físico del cuerpo, desde esa zona donde metafóricamente se guardan todas las cosas que una persona acumula sin poder decirlas. La enfermedad avanzó mientras la imagen pública seguía siendo protegida con el mismo cuidado de siempre. La familia cerró filas. Las explicaciones públicas fueron mínimas. Los detalles médicos fueron escasos y cuidadosamente filtrados, como si incluso, frente a la muerte inminente, todavía hubiera que administrar con precisión lo que el mundo podía saber y lo que debía quedarse enterrado junto con todo lo demás. En abril de 2015, todo se aceleró con una velocidad que no dejó espacio para prepararse. El 12 de abril fue ingresada de emergencia a un hospital en el sur de la Ciudad de México. El dolor ya no podía maquillarse ni administrarse con discreción. Los médicos intervinieron con todo lo que tenían. Pero cuando un cuerpo lleva demasiado tiempo peleando una guerra en silencio, llega un punto en que ni la medicina más avanzada puede cambiar el desenlace que se ha vuelto inevitable. La enfermedad estaba demasiado avanzada para ser detenida. Al día siguiente, volvió a casa. Y a veces regresar a casa desde un hospital no es una mejoría ni una señal de esperanza. A veces es una sentencia pronunciada con toda la delicadeza posible. El 1 de mayo de 2015, María Elena Velasco murió a los 74 años. El país reaccionó como reaccionan los pueblos cuando cae una figura que formó parte de su memoria emocional colectiva durante décadas. Con tristeza genuina que no necesitaba ser fabricada. Con homenajes espontáneos y organizados. Con titulares nostálgicos que repasaban la filmografía con cariño. Con esa mezcla particular de dolor y agradecimiento que se reserva para los rostros que acompañaron a generaciones enteras sin pedirles nada a cambio más que su atención y su risa. Pero detrás de ese duelo colectivo, visible y emotivo, había otra escena mucho menos luminosa y mucho más difícil de sostener. Una familia cuidando el relato con atención. Un pasado sin resolver que seguía ahí debajo de todo. Un silencio que ni siquiera la muerte logró ordenar del todo. No hubo una despedida desbordada de revelaciones que ordenaran la historia. No hubo un cierre limpio que permitiera respirar con calma. No hubo esa sensación de verdad final que a veces la muerte concede a quienes quedan. Al contrario, su partida pareció volver más pesadas todas las preguntas que habían estado flotando durante años. ¿Qué sabía realmente cada uno de los que estaban cerca? ¿Qué quiso negar hasta el final con una energía que le costaba cada vez más? ¿Cuánto de lo que se protegió durante décadas murió con ella sin dejar rastro? ¿Y cuánto siguió vivo en los otros, esperando el momento de salir? Porque cuando la persona central desaparece, el secreto no desaparece con ella. Cambia de manos. Y esa es la parte más amarga del final. María Elena había creado uno de los personajes más queridos del cine mexicano. Una mujer capaz de convertir la torpeza en dignidad y la risa en una forma de resistencia que el pueblo entendía sin necesidad de explicación. Pero la mujer detrás del personaje
no encontró un final claro. Encontró algo mucho más oscuro y mucho más difícil de procesar. Un cierre rodeado de huecos, de versiones que se contradecían, de afectos heridos que no encontraron dónde posarse, de una verdad que seguía fundamentalmente incompleta, incluso frente al ataúd. Al final, eso fue lo que quedó. No solo la leyenda luminosa de una comediante que hizo historia, también la grieta que nunca se cerró del todo. No solo la carcajada de un país que la amó sin condiciones, también el eco de todo lo que nunca se quiso decir en voz alta, de todo lo que se eligió guardar, creyendo que guardarlo era una forma de proteger algo que valía la pena. Y cuando una vida termina así, sin esa limpieza que todos necesitamos, el ciclo no se cierra. Solo cambia de forma y busca otra manera de continuar. Han pasado más de 50 años desde que comenzó esta historia. Medio siglo de silencios que se extendieron más de lo que nadie habría imaginado posible, de versiones cruzadas que nunca terminaron de resolverse en una sola dirección, de nombres pronunciados siempre a medias, con una cautela que revelaba exactamente cuánto había que cuidar, de familias enteras viviendo bajo el peso de una verdad que nadie quiso mirar de frente porque hacerlo tenía un costo demasiado alto para todos los involucrados. Y cuando una historia sobrevive tanto tiempo escondida, deja de ser un simple rumor de espectáculos o una anécdota de la crónica del entretenimiento. Se convierte en una herida heredada que cambia la vida de todos los que la tocan, incluso de los que nacieron mucho después, y nunca tuvieron ninguna participación en las decisiones que se tomaron al principio. Pero aquí está lo más desconcertante de todo lo que esta historia tiene para ofrecer. La única persona que parecía destinada a quedar destruida para siempre, la que tenía todas las razones del mundo para hundirse sin remedio y sin testigos, era también la única que resultó capaz de romper el ciclo. Mirna Velasco, la niña apartada desde los primeros días, la mujer obligada a crecer sin un lugar claro en ningún mundo. La voz que durante años fue tratada como una molestia incómoda, como una intrusa que no debía estar ahí, como una incomodidad que debía ser barrida otra vez debajo de la alfombra y olvidada. Y sin embargo, fue ella, y no los herederos protegidos por el apellido y por la cercanía al poder, no los guardianes del prestigio familiar, no los administradores cuidadosos de la memoria oficial, quien decidió mirar de frente la parte más dolorosa del pasado, sin apartar los ojos. Eso cambia algo fundamental en la lectura de toda esta historia. Porque el verdadero poder no siempre está del lado de quien tiene dinero. Influencia acumulada durante décadas o acceso privilegiado a los medios que construyen las narrativas que todos aceptamos. A veces está del lado de quien todavía puede decir la verdad después de haberlo perdido casi todo. Y esa parece haber sido la decisión más importante que tomó Mirna en su vida. No buscar aplausos del público, no reclamar un trono simbólico que compensara lo que no tuvo, no exigir el botín de una fortuna discutida entre abogados, sino pelear por algo más raro, más íntimo y genuinamente más difícil de conseguir que cualquier herencia material. El derecho a saber de dónde viene. El derecho a no seguir viviendo como una nota al pie olvidada en la historia de otros que creyeron tener el poder de borrarla. Hay una ironía brutal en eso que resulta imposible ignorar. Según las versiones que alimentan esta historia desde el principio, se habría destruido una vida entera para proteger una imagen que resultó no ser tan indestructible como parecía. Se habría sacrificado una infancia completa para conservar una carrera que de todas formas terminaría un día. Se habría levantado un muro de silencio que costó décadas de energía y de miedo,
para que el país siguiera amando a sus ídolos sin hacer preguntas que incomodaran a nadie. Y al final, lo único que de verdad siguió en pie a pesar de todo fue la necesidad de verdad. Esa no desapareció. No pudo ser comprada ni silenciada definitivamente. Todo lo demás comenzó a agrietarse con el tiempo. La fortuna se volvió confusa y opaca. La reputación dejó huecos visibles. La familia mostró fisuras que no pudieron disimularse para siempre. El brillo acumulado durante décadas ya no alcanzó para tapar el olor de lo que había sido enterrado tan cuidadosamente durante tanto tiempo. Por eso, esta historia no termina realmente con la muerte de María Elena Velasco, aunque su partida sea el punto más alto de la tragedia. Tampoco termina con el silencio definitivo de Raúl Velasco, aunque su desaparición del mundo público haya cerrado una puerta importante. Termina, o al menos intenta terminar, en el momento en que la persona más dañada por todo esto decide no seguir heredando la oscuridad que otros fabricaron y que ella nunca pidió. Ese es el verdadero cierre de esta historia. No un juicio que zanje todo legalmente. No una herencia repartida con justicia que compense lo que no puede compensarse. No una confesión televisada que libere a todos de la carga. Sino una mujer, rompiendo el pacto de callar que nunca firmó, pero que le impusieron desde antes de que pudiera entender lo que firmaba. Y ahí está la lección más amarga de todas. La fama puede comprar protección durante años. Puede comprar abogados que construyan muros legales. Puede comprar titulares suaves que cuiden la imagen. Puede comprar homenajes. Puede comprar omisiones convenientes. Puede comprar versiones cuidadosamente editadas de la realidad. Pero no puede comprar paz verdadera. No puede reconstruir una infancia que se perdió mientras otros miraban hacia otro lado. No puede devolver los años que pasaron sin el afecto que debió estar ahí. No puede reemplazar con ninguna suma de dinero un abrazo que nunca llegó cuando más se necesitaba. Al final, el legado real de una persona no está en los aplausos que recibió durante su vida ni en los millones que generó con su trabajo. Está en lo que dejó dentro de su propia casa, en cómo trató a las personas que dependían de ella para existir en el mundo. La India María hizo reír a un país entero. Eso nadie se lo va a quitar nunca. Pero detrás de esa risa, según esta historia, quedó algo mucho más difícil de olvidar. El precio humano de convertir la imagen en una religión que no admite preguntas. Y quizá por eso, el único gesto de redención posible ya no le pertenece a los ídolos. Le pertenece a la hija que se negó a seguir viviendo enterrada.